veces más rápido que el resto del planeta, y Groenlandia, azotada de lleno por el cambio climático, está en el punto de mira de una triste paradoja. Cuanto más se derrite el hielo, más se agudiza el apetito de sus vecinos. Verdadero cruce de caminos entre América del Norte, Rusia y Europa, la posición estratégica de Groenlandia no deja de afirmarse a medida que el océano Ártico se abre a la navegación. Y los recursos naturales de los que rebosa su subsuelo alimentan las fantasías del mundo entero. Empezando por el presidente de la primera potencia mundial. No es fácil ser Groenlandia, especialmente cuando el líder de la nación más poderosa del mundo dice que quiere dominarte. Necesitamos a Groenlandia. Es muy importante para la seguridad internacional. Necesitamos que sea nuestra. ¿Qué busca Donald Trump en este territorio semiautónomo vinculado al reino de Dinamarca, tan grande como Europa Occidental, pero poblado por solo 57.000 habitantes? Podemos ser un Eldorado en términos de recursos, pero decidiremos nosotros cómo utilizarlos. En Groenlandia no queremos ser daneses ni estadounidenses, sino groenlandeses. Un pueblo que aspira a la independencia, pero que se encuentra atrapado en un pulso de fuerzas entre las grandes potencias, en la encrucijada de los desafíos del siglo XXI, tanto económicos como militares, políticos o medioambientales. El origen de todo este asunto se remonta a 2019, durante el primer mandato de Donald Trump, cuando una filtración en la prensa estadounidense reveló el interés del presidente por Groenlandia. Al principio parecía una broma, con esta imagen de una torre Trump plantada en ese paisaje, tuiteada por el presidente diciendo: "Prometo no hacerle esto a Groenlandia". La reacción de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, que calificó la idea de absurda, llevó al presidente estadounidense a cancelar su visita a Dinamarca. Me pareció que la declaración de la primera ministra diciendo que era una idea absurda fue desagradable. Me pareció una declaración inapropiada. En Groenlandia, este incidente diplomático entre estadounidenses y daneses no fue necesariamente mal recibido. Barak Benstein, estudiante de arqueología y activista medioambiental, creció en el pequeño pueblo de Narsaq, al sur del país. Cuando hace unos años escuchamos que Donald Trump intentaba comprar Groenlandia, nos hizo gracia. Y nos sentimos de alguna manera agradecidos. Porque de repente parecíamos estar en el mapa mundial. El resto del mundo supo que los inuit existían. Que en Groenlandia vivía gente. Así que fue algo bueno. Pero cuando hizo la declaración por segunda vez, ya no fue tan divertido. Porque apenas fue reelegido, Donald Trump volvió a encender la polémica. El 22 de diciembre de 2024 escribió en su red social: "La propiedad y el control de Groenlandia son una necesidad imperiosa". Consultado por la prensa unos días después, cuestionó la soberanía danesa sobre la isla. La gente no sabe si Dinamarca tiene algún derecho legal sobre ella, pero debería renunciar a él porque la necesitamos para la seguridad nacional. Aunque puede que las formas sorprendan por su falta de diplomacia, este interés por Groenlandia no solo es una ocurrencia de Donald Trump. No es la primera vez que Estados Unidos intenta apropiarse de este territorio, colonizado por Dinamarca a principios del siglo XVIII. Jens Henrich dirige la representación de Groenlandia en Copenhague. También es conocido por haber sido el primer estudiante indígena en obtener un doctorado en historia contemporánea en la Universidad de Nuuk, la capital de Groenlandia.
Con el tiempo, Estados Unidos ha adquirido territorios en distintas latitudes. A Rusia le compró Alaska y en 1917 compró las Islas Vírgenes danesas. Estados Unidos ha intentado comprar varias veces Groenlandia desde la década de 1860. Ha existido cierta reticencia danesa a cerrar cualquier tipo de trato, por supuesto. El estallido de la Segunda Guerra Mundial cambia las reglas del juego. Mientras el norte y el oeste de Europa caen bajo el control del Tercer Reich, Groenlandia permanece libre y se erigirá como un cruce de caminos estratégico. Por aquel entonces, la autonomía de los aviones no era tan grande y no se podía repostar el vuelo. Por esa razón, Groenlandia se convirtió en una especie de escala para los aviones fabricados en Estados Unidos. Volaban hasta Groenlandia y luego desde allí seguían su ruta hacia el Reino Unido. Se convirtió en un lugar muy importante para el esfuerzo bélico. En 1941 se estableció un acuerdo de defensa, según el cual las autoridades estadounidenses recibieron permiso para instalar bases militares en Groenlandia. En él se establece que Estados Unidos puede permanecer en Groenlandia indefinidamente si considera que existe una amenaza contra Estados Unidos. Estas bases estadounidenses equipadas con estaciones meteorológicas resultan esenciales para planificar las operaciones militares en Europa. Esos informes meteorológicos desde Groenlandia fueron claves para la preparación del día del desembarco. Día D, primeras horas de la tarde. Groenlandia se ha convertido en un enclave crucial en el plan militar y por eso los alemanes han enviado sus bombarderos. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Dinamarca desea recuperar la plena soberanía sobre Groenlandia. El gobierno de Truman, en cambio, propone comprar la isla por $100 millones en oro. El gobierno danés rechaza la oferta por considerarla absurda desde un principio. Pero en el nuevo contexto internacional, los estadounidenses descartan por completo abandonar este territorio. Estamos en el inicio de la Guerra Fría, justo después de la Segunda Guerra Mundial, y Estados Unidos busca defenderse contra potenciales ataques de la Unión Soviética. Y en ese sentido, Groenlandia desempeña un papel crucial. Porque si se quiere lanzar un misil nuclear desde Estados Unidos hacia Rusia o viceversa, la trayectoria más corta pasa por el Ártico y sobre Groenlandia. En vista de que la tensión crece entre los dos bloques, Dinamarca se une a la OTAN cuando se crea en 1949. El pequeño reino cede la protección de Groenlandia a los estadounidenses. Se autoriza al ejército de Estados Unidos a hacer casi lo que quiera en Groenlandia y prácticamente no se privará de nada. Insertada en el corazón de una red de estaciones de radar, la base de Thule, hoy rebautizada como Pituffik, cuya construcción provocó el desplazamiento forzoso de las poblaciones indígenas locales, se convirtió en un gigantesco enclave estadounidense con cerca de 10.000 personas en su apogeo en la década de 1960, casi un tercio de la población groenlandesa de la época. Hoy, la base alberga apenas a un centenar de soldados estadounidenses, pero sigue siendo un eslabón importante del escudo antimisiles y de la red de vigilancia por satélite de Estados Unidos. Y nadie ha puesto jamás en duda la soberanía militar del tío Sam sobre este feudo. De ahí la sorpresa generalizada en todo el mundo e incluso más en Groenlandia cuando Trump anuncia que quiere apropiarse del territorio. Fue aterrador verlo en las noticias.
ya no tenía ninguna gracia. Se convirtió en una realidad muy concreta. Cuando su hijo llegó a Nuuk, después de posar frente a la estatua del misionero Han Segedé, padre fundador de la colonización, Donald Trump Jr. invita a algunos groenlandeses reclutados a toda prisa en la calle a uno de los mejores restaurantes de la ciudad. distribuyó gorras con el conocido eslogan e invitó a la gente. Lo acompaña Charlie Kirk. El influencer que sería asesinado unos meses más tarde graba un vídeo de propaganda. Si le pudieseis decir cualquier cosa a Donald Trump, ¿qué le diríais? Que Dios te bendiga. Eres muy fuerte y te queremos mucho. Solo quiero decir que es un lugar muy especial. Necesitas seguridad para sí mismo, pero también para el mundo. Tiene razón. ¿Os gusta, verdad? El presidente Trump subraya por teléfono cuestiones de seguridad, algo en lo que incidirá más tarde ante la prensa internacional. Se trata de proteger el mundo libre. No hace falta usar prismáticos para ver que hay barcos chinos y barcos rusos por todas partes. No lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir. ¿Estaría Groenlandia directamente amenazada por los grandes rivales de Estados Unidos? Julia Nesewat, especialista del Ártico, fue consejera de seguridad del presidente durante su primer mandato y el actual gobierno Trump le sigue consultando acerca de estas cuestiones. En resumen, el Ártico es sin duda un punto estratégico y Groenlandia se encuentra en una ubicación crucial tanto para América del Norte como para Europa. Por eso es necesario reforzar la seguridad allí. Rusia y China avanzan, nos hemos quedado rezagados, debemos acelerar el paso. El cambio climático se encuentra en el origen de esta carrera hacia el Ártico. Paul Birman, profesor en Ciencias Medioambientales en la Universidad de Vermont, en Estados Unidos, estudia desde hace décadas sus efectos sobre la capa de hielo que cubre Groenlandia y sus alrededores. Tenemos datos sobre el hielo marino y no son buenos. Muestran un descenso notable durante las últimas décadas y las previsiones apuntan a un empeoramiento. Las opiniones difieren, pero en las próximas décadas podríamos presenciar un verano sin hielo marino, sin hielo en el Ártico. Esto abriría el Ártico al comercio, pero también a barcos de guerra y posibles hostilidades. Se trata de un cambio estratégico. El Ártico ya no estaría reservado solo para rompehielos. ¿Es algo bueno? En absoluto. Porque el Ártico es un gran regulador del clima de la Tierra, y cuando perdamos el hielo marino que lo cubre cada verano, la luz solar que brilla durante 24 horas calentará el agua y la Tierra. Es otro círculo vicioso que hará que nuestro planeta sea aún más cálido. Y mientras los científicos se preocupan, otros se alegran por esta nueva posibilidad que despierta la codicia. Si es posible navegar con un portacontenedores entre Asia y Europa a través del Ártico en lugar de pasar por el otro lado, por el canal de Suez, se acorta el tiempo de viaje entre Europa y Asia, lo cual permite ahorrar costes. Esa razón explica que la zona haya adquirido tanta importancia, especialmente para los rusos, que esperan poder grabar el transporte marítimo que atravesaría sus aguas territoriales. Rusia se ve a sí misma como la reina del Ártico. Cree que esa zona le pertenece. Han reabierto bases militares de la era soviética, han aumentado submarinos y barcos en toda la región y han intensificado la exploración de petróleo y gas. Han sido muy activos y agresivos en la militarización del Ártico. Creo que la tierra, el mar, el aire y el subsuelo marino se han vuelto primordiales. Y no solo para Rusia, sino también para China, que tiene su iniciativa de la Ruta Polar de la Seda para intentar establecer esta presencia en términos de seguridad general y de seguridad económica.
De hecho, desde 2017, China ha incluido oficialmente el Gran Norte en su estrategia mundial de aseguramiento de las infraestructuras de transporte. Un expansionismo que se suma a las ambiciones rusas y que inquieta a los estadounidenses. Aunque los expertos coinciden en que no es realmente en Groenlandia donde podrían materializarse algún día esas tensiones. La Marina de los Estados Unidos no ha intensificado sus patrullas alrededor de Groenlandia, y si le preguntas a la Marina no ve la necesidad de hacerlo. Considera necesario controlar Islandia para así controlar los estrechos entre Groenlandia, Islandia y el Reino Unido para submarinos, por ejemplo. Por eso reabrieron una base en Islandia con un claro propósito militar, pero no han hecho nada en Groenlandia, porque allí no hay ninguna amenaza militar. El diputado y portavoz del Partido Conservador danés, Rasmus Jarlof, se ha instalado a pocos kilómetros de Copenhague. Al estar en la oposición, puede hablar con más libertad que desde el gobierno. No creo que debamos complicar las cosas ni buscar razones muy enrevesadas para explicar por qué Trump quiere Groenlandia. No tiene que ver con los desarrollos en el Ártico ni con Rusia o China, porque esas amenazas son imaginarias e infundadas y están perfectamente bajo control en la actualidad, ya que Groenlandia es parte de la OTAN. La razón es mucho más simple, sencillamente quiere más territorio, quiere poner su nombre en el mapa, quiere poner a Estados Unidos en el mapa de Groenlandia. Esa es la razón, porque no hay otra explicación lógica. A continuación, el presidente de los Estados Unidos. En su búsqueda de territorio, el antiguo magnate inmobiliario decide perfeccionar su estrategia. El 4 de marzo de 2025, ante el Congreso, ya no se dirige a Dinamarca, sino directamente a los groenlandeses. Y también tengo un mensaje esta noche para la increíble gente de Groenlandia. Apoyamos firmemente vuestro derecho a determinar vuestro propio futuro. Y si así lo decidís, os recibiremos con gusto en los Estados Unidos de América. Necesitamos a Groenlandia para... Trasladando señales contradictorias, se presenta como defensor del derecho de los pueblos a decidir sobre su futuro, mientras mantiene la ambigüedad e incluso las amenazas. Y creo que lo vamos a conseguir. De una forma u otra lo vamos a conseguir. Os mantendremos a salvo. Os haremos ricos y juntos llevaremos a Groenlandia a niveles que nunca antes os habíais imaginado. Es una población muy pequeña, pero un territorio muy grande y muy importante para la seguridad militar. Estados Unidos, una vez más, se mantiene firme. Se ha roto el cargador. ¿Dónde se han sumergido? Justo delante de nosotros. Se han alejado. Están más adelante. Este cazador de focas es Kupi Kleist, ex primer ministro de Groenlandia entre 2009 y 2013. En la actualidad, sus conciudadanos siguen teniendo en cuenta su opinión. Los estadounidenses no gozan de gran popularidad, o al menos su presidente. No puede uno simplemente comprar un territorio o a su gente. Eso va en contra de todo. Y, por supuesto, en contra de los groenlandeses, que a su vez están luchando por la independencia de Dinamarca. Los groenlandeses salen a la calle como forma de protesta al discurso de Trump. Son cerca de 1000 personas, una cifra considerable para el país. Protestan en Nuuk, acompañados por los líderes de los principales partidos políticos. Gracias a todos los que habéis venido hoy. Mostrémosles que estamos unidos, que piensen lo que quieran. Nuestro país nos pertenece, digan lo que digan. Y aunque ya no está al mando, Kupi Kleist ha mantenido la costumbre de comentar la actualidad política internacional junto con su hija Mira. Lars Løkke Rasmussen, ministro danés de Asuntos Exteriores, se ha reunido hoy con Trump, pero supuestamente no hablaron de Groenlandia.
siempre se dice lo mismo. Sí. ¿Se ha hablado de este asunto? No lo recuerdo. Me sorprendería que no hayan hablado de eso. Sí. Mira Kleist, hoy consultora, trabajó durante mucho tiempo para el gobierno groenlandés. También ha defendido los derechos de los pueblos indígenas en la ONU. Creo que mucha gente de Groenlandia siente que se ha faltado enormemente al respeto a las personas que viven aquí y a la capacidad de tomar nuestras propias decisiones sobre cómo debería ser nuestro futuro. Queremos ser los protagonistas de nuestra propia historia, pero también presentarnos a nosotros mismos en el mundo. Y creo que es legítimo y coherente, pero por supuesto no es tan fácil como parece, ¿verdad? Desde 2009, Groenlandia cuenta con una autonomía ampliada en materias de educación, gestión de recursos, policía y justicia. Pero los groenlandeses quieren ir más lejos. El 80% se declara a favor de una independencia total. Casi todos los partidos políticos defienden esta idea, aunque no se ponen de acuerdo en el cómo ni en la urgencia de romper los lazos con Dinamarca. En este contexto, las declaraciones de Trump enrarecieron la atmósfera y acentuaron los desacuerdos. En Ilulissat, el director del centro Icefjord también está comprometido con la política. Carl Sandgren es de los que defienden la idea de una independencia progresiva, al igual que la coalición que gobierna en Groenlandia. Yo diría que Donald Trump nos ha dividido en dos bandos. Es algo que no necesitábamos. Mucha gente decía, aceptemos la oferta de Donald Trump y pasemos a formar parte de Estados Unidos. El otro bando decía, no es buena idea. Bienvenido a Estados Unidos. Bienvenidos a Estados Unidos. ¿Creéis que nos podéis comprar? ¿Por qué hace eso? ¿Se cree que me puede comprar? ¿Devuelve la gorra? En el otro extremo del espectro político, Pele Broberg es el líder de Naledak, el principal partido de la oposición. Este vehemente independentista juega la carta de Estados Unidos frente a Dinamarca. Cuando Trump declaró lo vamos a conseguir de una forma u otra fue porque todos los partidos políticos habían dicho que querían un acuerdo de defensa, de colaboración o un acuerdo comercial con Estados Unidos. Ese es el tipo de control que obtendrían de una manera u otra. Eso no es una amenaza. Es una estupidez que las naciones europeas piensen que eso es una amenaza porque eso es justamente lo que queremos. La diferencia entre nosotros y el resto de partidos de Groenlandia es que nosotros no hablamos de la independencia como moneda de cambio frente a Dinamarca. Es algo que queremos conseguir. Creo que en este momento no estamos preparados para ser independientes. No es para nada realista. Necesitamos más gente formada, necesitamos más médicos y médicos groenlandeses. Necesitamos más científicos groenlandeses, más inventores groenlandeses. Dependemos demasiado de un solo sector, el de la pesca. Hoy día, más de 4.000 personas, algo más del 10% de la población activa de Groenlandia, trabajan en el sector de la pesca. Camarones, bacalao, fletán y otros productos del mar se exportan a todo el mundo, muy a menudo pasando por Dinamarca. Pero en vista de que el 90% de las exportaciones están ligadas a la pesca y que hay una fuerte dependencia de las importaciones procedentes del resto del mundo, la necesidad de diversificar y desarrollar otros sectores económicos es crucial. Es la misión que se ha propuesto una figura clave dentro del gobierno groenlandés. Me llamo Naya Nathanielsen. Soy política de Groenlandia. Estuve 7 años en el Parlamento.
Luego salí y participé en el mundo real, pero regresé y ocupo actualmente la cartera que se encarga de recursos minerales, energía, empresas, igualdad de género y justicia. El 54% de los ingresos del presupuesto nacional proviene del exterior, principalmente de la subvención de Dinamarca y de algunos fondos de la Unión Europea. Tenemos por delante una tarea muy difícil. Necesitamos generar más ingresos por nuestra cuenta para ser autosuficientes, y nos llena de orgullo sentir que podemos hacerlo. Por eso los minerales, por supuesto, desempeñan un papel clave. Los minerales. Muchos ven en ellos la razón del apetito de Donald Trump. Y es que el subsuelo de Groenlandia esconde una gran variedad de tesoros. Oro, petróleo, gas y todos los minerales que se han vuelto indispensables para nuestra economía. Allí se contabilizan 37 de los 50 minerales que las autoridades estadounidenses catalogan como estratégicos. Creo que Groenlandia es uno de esos lugares místicos en los que la gente proyecta sus propias fantasías sobre su potencial en el futuro. Se piensa en ella como un El Dorado, donde encontrar combustibles fósiles, minerales de tierras raras, donde ganar dinero rápido y marcharse. Pero la realidad es mucho más compleja. En la parte norte de la isla hay oscuridad durante gran parte del año. Las tormentas son muy fuertes y hay muy poca infraestructura utilizable para la minería. No existe una red eléctrica central ni una red de carreteras. Casi todo debe transportarse por barco o por avión, lo cual dificulta la extracción de minerales. En este momento estamos afrontando la crisis climática y la transición verde exige una enorme cantidad de minerales. Por esa razón, muchos países están buscando lugares donde asegurarse el suministro de minerales. Además, la pandemia también demostró que hemos estado dependiendo demasiado de China, por ejemplo, que ha controlado muchas de las fases de la cadena de ese suministro. China ha endurecido sus normas de exportación sobre minerales de tierras raras, lo que podría afectar mucho a las cadenas de suministro de vehículos eléctricos. Precisamente en las montañas que rodean Narsat se encuentra una de las mayores reservas de tierras raras del planeta. Esos minerales indispensables tanto para la transición ecológica como para la industria armamentística. La compañía Greenland Minerals, registrada en Australia, obtuvo a finales de los años 2000 una licencia de exploración, pero el proyecto sigue en punto muerto. Hoy día, la tarea principal de Nuka Christiansen, que trabaja para la empresa, es acompañar a los periodistas llegados de todo el mundo hasta las montañas de Quanersut. Ahí está Quanersut. La entrada está allí arriba. No es una mina, sino la entrada de una antigua galería abierta en 1950 y tapiada desde hace décadas. En el suelo, dos agujeros de los que se extrajeron parte de las muestras que se almacenan en el hangar de la empresa. Los muestreos muy prometedores reposan aquí custodiados por Kalvar Navesen. Os voy a enseñar las muestras. Voy a hacer de geólogo. Aquí tenemos el casillero número 8 de lo extraído a 42 metros de profundidad. Se han encontrado muy altos niveles de concentración de neodimio, praseodimio y también de disprosio y terbio, dos de las tierras raras cuyas exportaciones ha restringido China. Se han analizado todos ellos. La mitad se ha enviado a Australia y la otra mitad se ha quedado aquí. El único problema, mezclado con las tierras raras en el yacimiento, también hay uranio.
Lo que en un principio se contemplaba como el negocio del siglo provocó una fuerte oposición entre la población local. El temor surgido por la posible contaminación radioactiva dio pie a la aparición de un colectivo antiuranio que lleva años oponiéndose al proyecto de la mina. Aunque en la actualidad sigue habiendo división al respecto entre los habitantes de Narsak, Abarak Bensten no piensa abandonar la lucha. Los australianos vinieron aquí y prometieron muchas cosas y explicaron cómo saldrían beneficiados Narsak y sus agentes. Dijeron habrá muchos empleos y cosas por el estilo. Es decir, nos idealizaron la explotación minera. Van a verter los desechos en un lago que no es muy grande. En invierno y en verano aquí sopla un viento muy fuerte, por lo que los desechos terminarán en el océano. Aquí hay muchos pescadores y agricultores y les han dicho, no tendréis que marcharos cuando abra la mina, pero nos marcharemos. Si se abre la mina, muchos trabajadores que dependen del mar también se irán. Esa es la razón que nos impulsa a luchar. La oposición local a la apertura de la mina se ha transformado en una cuestión política nacional y ha llevado a la adopción de una ley que prohíbe cualquier extracción de uranio en Groenlandia, lo que significa imposibilitar la explotación del yacimiento de Quanarsuit. En represalia, la compañía minera demanda al gobierno groenlandés y reclama una suma astronómica, $11.000 millones de indemnización. Al margen de la cuestión del uranio, es posible que la presencia del gigante chino Shenge Resources como accionista minoritario también jugase en contra del proyecto, en un momento en que los occidentales empezaban a preocuparse por la presencia china en el Ártico. Este vínculo entre geopolítica, recursos naturales y el deseo de independencia quedó condensado en la trama de la temporada 4 de la serie danesa Borgen, en la que el descubrimiento de un yacimiento de petróleo en Groenlandia hace que se tambalee el orden mundial. Me llamo Sven Hardenberg. Dirijo varias empresas y he sido exsecretario permanente en la oficina del primer ministro del gobierno de Groenlandia. En un sorprendente juego de espejos, Sven Hardenberg, que interpretaba al ministro de Recursos en la serie, fue contratado en la vida real por Greenland Minerals para intentar desactivar el conflicto político y financiero con el gobierno. Hace 2 años, cuando empezó el proceso legal, la empresa se puso en contacto conmigo para ver si podía ayudarles a navegar por este panorama político. Les respondí que, en vista de mi experiencia, creía que podría contribuir enormemente y que si todo iba bien, podríamos mitigar la situación y avanzar porque estamos hablando de algo muy valioso. Esa mina generará un enorme valor para nuestro país durante 1 siglo o más de 1 siglo. ¿Por qué deberíamos decir que no? Sabemos que tenemos que vivir de nuestros recursos, que tenemos que obtener beneficios de nuestros minerales, pero no a cualquier precio. De hecho, al otro lado del fiordo, otro proyecto minero de tierras raras sin uranio y situado lejos de zonas habitadas, sí ha recibido el visto bueno de las autoridades groenlandesas. Tras años de exploración, la empresa australo-estadounidense Critical Metals Corp adquirió el yacimiento de Tambris en 2025. Aunque todavía no se ha extraído ningún mineral, su cotización en bolsa no deja de subir, impulsada por los anuncios de alianzas estratégicas con empresas vinculadas al sector de la defensa estadounidense. Ha sido positivo ver a Groenlandia avanzar hacia una mayor independencia y soberanía y aspirar a tener más oportunidades de inversión. Pero en este momento todavía necesita infraestructuras como carreteras, puentes y aeropuertos que permitan entrar y salir con facilidad. Creo que Groenlandia ofrece un sinfín de oportunidades. Es sin lugar a dudas la nueva frontera, porque lleva varios siglos subdesarrollada.
La cuestión clave para nosotros, los groenlandeses, es con quién nos asociamos. ¿Quién cuenta con los mejores mercados financieros para la inversión? ¿Europa o Estados Unidos? Si miramos las cifras y las estadísticas bursátiles, claramente es Estados Unidos. Desde junio de 2025, un vuelo directo conecta Nueva York con Nuuk, trayendo 2 veces por semana a turistas e inversores, algo que las autoridades groenlandesas ven con muy buenos ojos, hasta cierto punto. Queremos tener el control de este desarrollo. Tenemos poca mano de obra. Si quisiéramos desarrollar todo en Groenlandia, seríamos minoría. Por eso queremos estar al mando y decidir cuándo y cómo desarrollar los distintos sectores. Puede que seamos un Eldorado en términos de recursos, pero nos corresponde a nosotros decidir cómo utilizarlos. Pero pese a toda su determinación, ¿qué peso tienen los 57.000 groenlandeses en el gran tablero mundial? No tenemos ninguna duda de que Estados Unidos seguirá intentando hacerse con el control de Groenlandia. Ahora tenemos un consulado estadounidense muy grande en Nuuk, cuyo único objetivo es socavar la presencia de Dinamarca en Groenlandia para sacarla de allí y hacerse con el control del territorio. Un estudio de la cadena de televisión danesa DR avivó aún más las tensiones al sacar a la luz una nueva forma de presión estadounidense, más discreta pero no menos agresiva. El periodista Nils Falstrup está detrás de estas revelaciones. Conocido por sus investigaciones sobre la desinformación rusa en el norte de Europa, ahora se interesa por la guerra que se libra en las sombras en Groenlandia. Una fuente nos informó de que ciertos individuos estadounidenses estaban actuando de manera encubierta dentro de la sociedad groenlandesa, viajando entre Estados Unidos y Groenlandia e intentando construir lo que podría llamarse un movimiento de liberación de Groenlandia. El trabajo que realizaban incluía, por ejemplo, identificar a personas que apoyaban los planes de Donald Trump para controlar Groenlandia. Es muy peligroso porque Groenlandia es una sociedad vulnerable. Algún día podrían decidir el resultado de unas elecciones en una u otra dirección. Solo necesitan convencer a unos pocos miles de votantes. Por eso supone un gran peligro para Groenlandia. No dejan de hablar de desinformación, pero ¿por parte de quién? El único país que se ha entrometido claramente en las elecciones groenlandesas es Dinamarca. Y curiosamente, todavía no es ilegal que los medios daneses influyan en nuestras elecciones. Ni Estados Unidos es el enemigo de Groenlandia, ni Groenlandia lo es de Estados Unidos. Sin duda, las técnicas que utilizan son técnicas de guerra híbrida, en las que se intentan crear campañas de opinión y campañas de desinformación. Y también, lo que es especialmente crucial, intentar identificar casos mediáticos que puedan utilizarse para crear división entre Groenlandia y Dinamarca. Y los espías estadounidenses no tendrán que buscar muy lejos si quieren sacar a la luz asuntos sensibles. Un documental danés, El oro blanco de Groenlandia, ha levantado una polémica recientemente al revelar las enormes ganancias obtenidas por Dinamarca a expensas de su antigua colonia. Durante más de un siglo, la mina de Ibitut en el sur de Groenlandia produjo millones de toneladas de criolita, un mineral indispensable para la fabricación de aluminio, sin que la población local se beneficiara de ello. El documental estima que los ingresos generados ascienden a 53.000 millones de euros actuales, una cifra ampliamente discutida por la parte danesa, pero que viene a cuestionar la idea preconcebida de que Groenlandia sería un agujero financiero para la corona danesa.
Nunca hemos conocido los cálculos sobre el valor real y eso fue precisamente lo que mostró el documental El oro blanco de Groenlandia. A Dinamarca le faltó tiempo para intentar detener su emisión. Alegaron que se había incurrido en errores, pero no es cierto, o así lo veo yo. El caso es que sería una base muy buena para debatir sobre el valor real. Pero no están preparados para esa conversación. Creo que muchos groenlandeses sienten que no se les escucha porque mucha gente en Europa no les percibe como un pueblo que ha sido vulnerado cultural o políticamente. Y la gente tampoco reconoce el racismo que sigue existiendo hoy. Y el hecho de que tengamos una percepción diferente de la historia dificulta avanzar juntos en la actualidad. Más allá de la criolita, hay otra herida mucho más dolorosa del pasado colonial que ha salido a la luz recientemente. Se trata de una campaña de anticoncepción forzada de la que fueron víctimas miles de mujeres groenlandesas de manera totalmente opaca y sin ningún tipo de consentimiento. Durante los años 60 se llegó a la conclusión de que el número de nacimientos en Groenlandia era demasiado alto. Por eso el sistema de salud danés de Groenlandia tomó la decisión de administrar dispositivos intrauterinos a las mujeres groenlandesas y a las jóvenes a partir de 12 años. Se trata de un grupo considerable, ya que en aquella época se implantaron DIUs a más de 4.000 mujeres. Como resultado, se produjo una disminución notable en el número de nacimientos en Groenlandia. A muchas mujeres se les ofreció este anticonceptivo intrauterino. Muchas lo aceptaron. Supongo que con pleno conocimiento de causa, y estaban bastante contentas, porque en aquella época muchas mujeres también deseaban planificar su familia por su cuenta, lo cual era difícil. Pero a otras no se les informó bien en general, ni sobre las consecuencias, y algunas ni siquiera fueron conscientes de que se les había implantado. Es sin duda un acto terrible. Algunas eran muy jóvenes y no eran sexualmente activas, y para ellas fue algo muy traumático. Está claro que hace falta abordar esta historia y tantas otras. Es necesario reconocer que sí ocurrió y también entender bien qué pasó. Y necesitamos escuchar al Estado danés disculparse por lo sucedido. Después de 3 años de silencio, la primera ministra danesa finalmente publica un comunicado de disculpas antes de viajar a Nuuk en persona para reunirse con algunas de las víctimas. Queridas mujeres, queridas familias, querida Groenlandia, hoy me gustaría decir tan solo una cosa, perdón. Perdónennos por la injusticia que se les hizo, solo por el hecho de ser groenlandesas. Perdónennos por lo que se les quitó y por el dolor que eso causó. En nombre de Dinamarca, les pido perdón. El efecto secundario positivo del interés de Estados Unidos en Groenlandia es que se produce un cambio en la dinámica entre Groenlandia y Dinamarca y que resulta más viable mantener un diálogo sobre este tipo de cuestiones. Ironías de la historia. Donald Trump habría impulsado así la causa de los groenlandeses, ya que ahora son objeto de todas las atenciones a la altura de la preocupación que agita a los países europeos. Y en medio de este contexto de nerviosismo, Emmanuel Macron llega a Nuuk, donde es recibido conjuntamente por los primeros ministros de Groenlandia y de Dinamarca. ¿Qué quiere mostrar Macron con esta visita? Quiere mostrar que Europa se opone a Estados Unidos. Los miembros de la OTAN
no tienen ninguna razón para amenazarse entre sí. Y eso se aplica a Estados Unidos. Para nosotros es una oportunidad de trasladar un mensaje claro de solidaridad por parte de Francia y de Europa. Hace 30 o 40 años hubo un gran debate en Dinamarca sobre nuestra política de seguridad y tomamos la decisión de alinearnos al 100% con Estados Unidos. Es decir, que la política exterior danesa en las últimas décadas se ha centrado en apoyar a Estados Unidos y en ser el aliado más fiel posible. Y ahora estamos viendo la debilidad de esta estrategia, porque nuestro aliado más cercano e importante está intentando apoderarse de nuestro territorio y ha dejado de comportarse como un amigo. Todo el mundo piensa en Francia y en la Unión Europea que Groenlandia no se vende y que nadie la puede arrebatar. Solo quiero que sepan que, sin duda alguna, los europeos perciben lo sucedido como un ataque a un territorio europeo. ¿Qué quiere decir? ¿De qué tienen miedo los países europeos? ¿Por qué Macron aparece de repente en Groenlandia apoyando a Mette? Y lo hace con la bandera francesa en el avión y con la danesa, pero no la groenlandesa. ¿Qué tipo de mensaje es ese? Entendemos perfectamente por qué Francia tiene interés en este asunto, porque Francia tiene muchísimos territorios de ultramar, y si empezamos a permitir que otras potencias vayan a la Polinesia francesa o a la Guayana francesa y digan, nos apetece tomar este territorio esta semana, Francia también se vería en una situación delicada. Por eso es mejor para todo el mundo que acordemos que si se quieren modificar fronteras internacionales, debe hacerse de manera pacífica, democrática y sin la injerencia de otras potencias. Quizás este sea el verdadero reto geopolítico en Groenlandia, la radical transformación del orden internacional vigente desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Mientras que el enfrentamiento anunciado desde hace años en el Ártico debería enfrentar a Rusia, aliada de China, contra Estados Unidos, aliado de Europa, estamos asistiendo a un reparto diferente de las cartas. Putin mencionó a Groenlandia y dijo, sí, pueden quedarse con Groenlandia. En lo que respecta a Groenlandia, es un problema que concierne a dos naciones muy específicas y que nada tiene que ver con nosotros. Si yo fuera Putin, habría hecho lo mismo, porque Estados Unidos ya tiene Groenlandia. La controla desde la Segunda Guerra Mundial. Y si Putin logra que Trump actúe como el líder chino o como él mismo, entonces esencialmente está creando un nuevo orden mundial en el que no se aplican las reglas y en el que las grandes potencias pueden tomar el territorio que quieran. Desde esa perspectiva puedo entender por qué Putin piensa que sí, por supuesto, Trump debería quedarse con Panamá, Canadá y Groenlandia, porque eso implicaría que Rusia podría quedarse con Ucrania, Georgia, Moldavia y China con Taiwán. Y las grandes potencias estarían contentas, pero las más pequeñas y la mayoría de los estados europeos no lo estarían tanto. Desde entonces, los europeos han multiplicado los ejercicios conjuntos en el Ártico, si bien junto a las fuerzas danesas, con el fin de mostrar una independencia militar de Europa con respecto a Estados Unidos. Desde esa perspectiva hemos llegado a una conclusión no oficial en Dinamarca. Ya no podemos confiar en los estadounidenses y necesitamos desarrollar nuestra propia capacidad para protegernos en caso de que la OTAN colapse. Y hace muy poco tiempo el gobierno danés anunció que ahora está comprando un importante sistema de defensa aérea terrestre. Hace 10 años habríamos comprado el sistema estadounidense Patriot, igual que adquirimos los F-35 americanos para demostrar a Estados Unidos que éramos un buen aliado. Hoy estamos comprando sistemas franceses e italianos y no es una coincidencia. Dinamarca no puede decir que lo hacemos porque queremos fortalecer Europa en caso de que Estados Unidos se retire, pero es lo que hay. Hace no muchos años todo el mundo estaba de acuerdo en que había que desmilitarizar el Ártico. Ahora, en tan solo un par de meses, todo se ha militarizado. Y nos estamos acostumbrando a ello. Y es una pena.
En este día de la fiesta nacional, los groenlandeses intentan olvidar la brutalidad de la política basada en criterios pragmáticos y se concentran en sus aspiraciones. Hoy es un día de fiesta. Reuniones familiares, mucha comida y, si es posible, salir al aire libre. Tradicionalmente era el día del solsticio de verano, porque todavía no tenemos un día de la independencia, como todo el mundo sabe. Así que decidimos celebrar el país en esta fecha, en el día más largo del año. Creo que solemos pasar por alto que Groenlandia lleva décadas avanzando hacia la independencia. Para nosotros no es un sprint, sino una maratón. Seguimos un camino. Soy consciente de que suscitamos mucho interés y entiendo el interés de Estados Unidos, no soy ingenua. También reconozco que despertamos el interés del resto del mundo por nuestros minerales, entre otros recursos. Pero en última instancia, insisto en que si queremos potenciar los valores de la Alianza Occidental, entonces incluso las democracias más pequeñas deberían poder expresar su opinión y que se tuviera en cuenta, y no ser solo un peón en el tablero global. Por eso es, si cabe, más importante escuchar atentamente a los groenlandeses, ya que están en primera línea de una transformación que nos concierne a todos. Ilulissat, cuyo fiordo helado forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO, se encuentra en el epicentro del calentamiento climático. Tengo 46 años y he sido testigo del cambio climático con mis propios ojos. El deshielo del permafrost es algo que hemos visto, que vivimos y que notamos en el bolsillo. Si uno da un paseo por la ciudad, verá casas que se están hundiendo. Se ve claramente que los cimientos se están agrietando. Se ha hablado mucho del valor de Groenlandia por sus minerales estratégicos, sus combustibles fósiles o sus recursos naturales, pero la verdadera riqueza es su hielo, porque si ese hielo llegara a derretirse, el nivel global del mar aumentaría 7 metros. Estamos perdiendo algo que provocará que todos los países se hundan. Las Maldivas, por ejemplo, van a desaparecer bajo el agua porque nuestro hielo se está derritiendo. Los expertos predicen que las pérdidas económicas ascenderán a miles de millones de dólares debido a esa subida del nivel del mar si perdemos el hielo. Es decir, que si Groenlandia se derrite, unos 500 millones de personas tendrán que abandonar el lugar en el que viven. Eso sería una auténtica tragedia. Y si creemos que ya existen problemas migratorios, imaginemos qué será de este mundo si 500 millones de personas tuvieran que hacer las maletas. El verdadero valor de Groenlandia es mantener su hielo congelado sobre tierra firme. Da miedo pensar que puede que esto lo vayamos a ver con nuestros propios ojos. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Web tienda online. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Artículos personalizados Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Inicio Momboro Modas tienda novedades. Visita mi web. También catálogo en WhatsApp. +34 664 828 044. Atención personalizada a cada cliente. Sin sistemas ni robots. Teléfono y WhatsApp +34 688 776 781. Contacta conmigo sin ningún compromiso. Estaré encantado de atenderte. Muchas gracias. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Online store. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Personalized items Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Home Momboro Modas shop new arrivals. Visit my website. Catalog also available on WhatsApp. +34 6648 28044. Personalized attention for each customer.
No automated systems or robots. Phone and WhatsApp +34 6887767781. Contact me with no obligation. I'd be happy to assist you. Thank you very much. Servicios. Diseño gráfico y multimedia. Creación y mantenimiento de páginas web. Diseño de moda exclusiva a capricho. Clases de informática presencial y online. Logotipos, folletos, carteles, vídeos, publicidad. Retoque y reparación de fotografías. Edición y montajes de vídeos personalizados, eventos, cumpleaños. Carteles y vídeos, asociaciones, redes sociales. Solicita información sin compromiso. Muchas gracias.